vamos a realizar entonces el tema correspondiente, que es atmósfera y calentamiento global. Es un tema súper importante. ¿Cómo está, Michelle? Muy bien. El tema de atmósfera, ¿puedo compartir, por favor? Para poder compartir. Ya, profe. Gracias. Eh, es un tema súper importante para el examen de admisión San Marcos, ¿ya? Súper importante, ¿ya? En el caso de atmósfera, no viene en el prospecto, propiamente no dice atmósfera, pero sí viene en el examen de admisión. Y el tema de calentamiento global es fundamental, es prácticamente tema fijo, ¿ya? O sea, de las que sí o sí te van a venir. Así que vamos a tomar la importancia debida al caso. Van a haber de repente temas, ¿ya?, que no van a ser tan importantes, y yo lo voy a decir, Michelle. Muy bien. Este es nuestro tema de la atmósfera. ¿Qué va a ser nuestra atmósfera? ¿Ya? Nuestra atmósfera va a ser la capa de gas, ¿ya? Nuestra capa de aire y esfera, ¿no? La esfera de gas. Esa fue una pregunta de admisión, así facilísima, ¿eh? ¿Cómo no quisiéramos haber dado ese examen? Facilísimo. ¿Qué cosa es la atmósfera? La capa de gas que cubre la Tierra. Súper sencillísimo. Ahora, ¿cómo se origina, se cree nuestra atmósfera? ¿Eh? Ese es como postulan. Puede ser, dice, mediante las erupciones volcánicas. Esto se une con el tema de el universo y el sistema solar, ¿ya? Es decir, cómo se forma el universo, cómo se forma el sistema solar, es cómo se forma la Tierra. Claro, San Marcos no incluye en su prospecto el universo y el sistema solar. Antiguamente sí, pero lo sacaron, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forma la Tierra? Como todo el sistema solar, con la teoría nebular, es decir, una nebulosa que va a formar al Sol y a todos los demás planetas alrededor del Sol, con la condensación de los gases. Se forma luego una masa sólida, los planetas, y en el caso de los nuestros, los 4 planetas interiores van a ser pues pequeños al final, pequeños y bastante eruptivos, ¿eh? Bastante eruptivos. Entonces ahí vemos a la gran actividad volcánica y nuestro planeta en proceso de enfriamiento, ¿ya? El proceso de enfriamiento, cómo se forma nuestro sistema solar, y aquí estamos pues enfriándonos. Estamos en ese asunto del enfriamiento. Entonces le llamamos el origen de la atmósfera los volcanes que han expulsado, pero también le debemos de hecho el agua también a los volcanes y también el agua de nuestro planeta, que es fundamental para comprender nuestra atmósfera. También se cree que vino del espacio exterior a modo de meteoroides, ¿no? Que impactaron pues siendo meteoritos, o también de los llamados protoplanetas, es decir, planetas que se van a ir juntando, planetoides, que se van a ir juntando hasta formarse pues estos planetas. Y esto pues ha sido todo una cuestiones fenomenales, ¿no? Fenomenales, hasta dar a Marte, nuestro vecino, detrás de nosotros, y por delante a Venus, siendo que Venus tiene su particularidad, ¿no? Muy volcánico, no puede tener vida. Marte, muy pequeño, tampoco puede tener vida. Y entonces nuestro planeta se presenta con las condiciones óptimas, ¿ya?, para la vida. Tenemos entonces la atmósfera, como te repito, gracias a las erupciones volcánicas, pero también el agua, que es fundamental, se cree que pudo haber venido también pues del espacio exterior. Recuerda que el agua es abundante en el universo, su composición es básica, es el hidrógeno, es el oxígeno, y es a modo de hielo súper abundante. El asunto es el agua líquida, ese es otro asunto, ¿eh? Es otro asunto. Entonces tendremos así, fíjate, una atmósfera primitiva, una atmósfera de mucho vulcanismo, cargado de muchos gases, ya que ahora vamos a ver, fíjate, estos gases, el CO2, el CO, ¿verdad? El NH4, y ahí tenemos entonces el amoníaco, el amonio, el monóxido de carbono, gases pesados como el vapor de agua, el dióxido de carbono, ¿no? Etcétera. Y también gases ligeros como el hidrógeno y el helio, gases que no pueden ser retenidos, ¿ya? No pueden ser retenidos, así es que se escapan al espacio. Mientras estos sí van a ser pues suficientemente retenidos por nuestra atmósfera.
Igualito pasa con Marte, ¿no? Marte no puede atraer al dióxido de carbono, no puede atraer al vapor de agua, no puede atraer al nitrógeno, al oxígeno, no lo puede atraer, simplemente se escapan y concentra mínimas porciones, ¿ya? Mínimas porciones de los gases. Repito, por la escasa gravedad que tiene, porque es pequeñito, tiene poca masa, poca gravedad. Aquí te presentan ¿no? Todo un trabajo de, de cómo se habría formado entonces. En primer lugar se formó el sistema solar, claro, hace 5.000 millones de años, mediante una nebulosa, ¿no? Que se fue enfriando, nuestro planeta bola de fuego, el León Ádico, un planeta luego muy volcánico, hasta formar la atmósfera inicial o primitiva, ¿no? Con concentraciones luego de estos gases, gracias a la gravedad de la Tierra, que ha podido retenerlos. Bajó la temperatura luego de esta tierra tan sólida, baja la temperatura, toda nuestra atmósfera que estaba cargada de vapor de agua, recién pueden formarse los océanos cuando la superficie, la corteza de la Tierra se va a enfriar. Así aparecen luego de 300 millones de años de haberse enfriado la Tierra, los primeros seres fotosintéticos, las cianobacterias, que van a producir pues el oxígeno que hoy tenemos, ¿verdad? Porque van a ser fotosintéticos, es decir, absorben el carbono y van expulsando el O2, que es como fue principalmente nuestra atmósfera, ¿no? Bastante cargada de CO2 por el vulcanismo. Entonces hace todo un proceso de reciclaje hasta producir nuestra atmósfera actual, ¿no? Que la tenemos en nitrógeno, oxígeno fundamentalmente y otros gases nobles, para nosotros el aire. Ahora, profesor, ¿esto es tan fácil como que se juntaron los átomos y se formaron los organismos en 300 millones de años? La respuesta es no. Matemáticamente es imposible que simplemente por simple casualidad se hayan formado los organismos unicelulares, las cianobacterias. A pesar de que lo digan por todo lugar los profesores de biología, de química, eso es matemáticamente imposible, ¿eh? Hay que saberlo. A ver, en cuanto a la composición, ya en cuanto a la composición de nuestra atmósfera, entonces tendremos los gases permanentes, el nitrógeno, el oxígeno, 79% de nitrógeno, el 20%, prácticamente 21% ya, decimos, de oxígeno, y 1% de los gases nobles, ¿verdad? Que están ahí. Esos son los gases permanentes que vamos a llamarlos el aire. Y también tenemos gases variables o llamamos gases de efecto invernadero, por eso lo llaman GEI, ¿verdad? Y justamente la segunda parte de la clase va a referirse a esto, sobre los gases de efecto invernadero, o sea, el calentamiento global. Ahí tendremos entre ellos el vapor de agua, el anhídrido carbónico, el ozono. El problema actual va a ser pues el CO2 o anhídrido carbónico o dióxido de carbono, porque ha sido emitido desde la revolución industrial. Luego nos vamos a centrar en ese tema. En cuanto a lo que sería el vapor de agua, fíjate que es netamente saludable el vapor del agua, pero es el principal gas de efecto invernadero, responsable del 36 hasta el 70% del efecto invernadero. Ojo, no del calentamiento global, sino del efecto invernadero. Luego profundizamos en eso. Pero ahí está, el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua. Le sigue el anhídrido carbónico o CO2 y también ponemos otro ejemplo como el ozono. También podemos colocar otros gases que luego vamos a ver. Y también existe dentro de nuestra atmósfera los llamados contaminantes, los llamados agentes higroscópicos, es decir, aquellos que nos proporciona la lluvia, la humedad y la lluvia, agentes higroscópicos que van a permitir que las moléculas de agua se junten. Entonces podemos obtener la humedad y podemos tener también la precipitación. Esto sería nada más y nada menos que está de moda los virus, las bacterias, el polvo, el hollín, o sea, la suciedad, ¿no? La suciedad en el ambiente es súper importante para tener nuestra atmósfera, que, ¿no? Quería Michelle del Perú. A ver, ¿cuáles son entonces nuestros gases más importantes? El oxígeno molecular, recuerda siempre para la respiración, y lo van a llamar en las preguntas por ahí de vez en cuando como el gas más importante. Dice porque permite la respiración, sumamente importante para nosotros, y también pues es importante para la combustión, ¿no? Algo que tú lo ves en química. Y el nitrógeno molecular,
¿ya? El nitrógeno molecular, que va a ser importante porque sin este nitrógeno no se puede respirar el oxígeno, ¿ya? Dice, diluye el oxígeno. Entonces, como que quisieras introducirte pues el oxígeno, no se puede, muy sólido, muy denso, es necesario, ya el nitrógeno lo hace respirable. Súper importante, ¿eh? Súper importante. Recordemos que en estos tiempos del virus, ¿no? La gente pues tiene problema con lo que es el oxígeno medicinal y el oxígeno industrial, ¿no? Así que es súper importante saber estas cositas. Y también, de hecho, regula la combustión. El ciclo del nitrógeno es parte, ya que hablamos nosotros del nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno como un gas, el más importante, el más abundante, bueno, el más abundante lo llamo fundamentalmente. Tiene pues el ciclo del nitrógeno, ¿no? Bueno, esto ya tú lo ves mayormente pues en otros cursos, ¿no? De todos modos lo coloco ahí por si acaso. Entonces, que es importante para nuestra vida, de hecho, para la formación de nutrientes, para la agricultura, súper importante. Ahora, veamos cuáles son las dimensiones de nuestra atmósfera y cuáles son los factores. En primer lugar, la gravedad terrestre y luego la radiación solar. Como le hemos dicho, la gravedad de la Tierra es súper fundamental porque atrae estos gases, lo mantiene con nosotros. Mientras la radiación solar le da movimiento a los gases, le da desplazamiento. Y de esa manera, en el Ecuador va a ser más amplia la atmósfera, gracias a que existe mayor radiación solar y menor gravedad terrestre, puede ser 1000 kilómetros, mientras en los polos va a ser la mitad, porque existe mayor gravedad terrestre y menor radiación solar. Ya, entonces, fíjate, son las dimensiones que se consideran normalmente para la atmósfera. Si vemos las características, esta sería la compresibilidad, se comprime, en el lado de noche especialmente, se comprime, más elástica en el lado del día por la radiación solar. Entonces vemos la movilidad que tiene nuestra atmósfera. Es transparente, se observa en las noches, que vemos el espacio exterior. Bueno, en Lima no, ¿no? La costa centro-sur, el techo nube gris nos dificulta bastante. Luego vemos que es como el agua también, fíjate, es transparente, inodora, insípida. Y la propiedad de la diatermancia, es decir, que pasa la radiación solar por nuestra atmósfera y esta no se calienta. Entonces, ¿dónde empieza el calor que se da en nuestra atmósfera? ¿No? Lo que sentimos nosotros de calor, si no se da cuando llega la radiación solar. Esta se va a originar en el piso, en la superficie terrestre, en la superficie oceánica, o sea, en toda la superficie terrestre. A ras de suelo, a ras de la superficie terrestre, es donde se va a originar el calor. ¿Ya? Y por eso que es la importancia de los gases de efecto invernadero. Sin esos gases, también el calor que se genera en la superficie terrestre se escapa. Entonces los gases que nos van a ayudar a retener el calorcito formado, los gases de efecto invernadero son súper vitales. ¿Ah? Súper vitales, entonces el vapor de agua, para eso es importante que un planeta tenga agua, para que tenga pues vapor de agua, ¿no? También puede ser que no tenga agua, pero tenga dióxido de carbono, como es el caso de Venus. No tiene esta agua, estos océanos no se encuentran en Venus, pero tiene CO2. También pues pudiera ser, ¿no? Pero claro, el agua te da otra circunstancia, ¿no? Por ejemplo, la teoría bioquímica te habla pues de que es necesario que haya agua para que se combinen los elementos químicos y se forme la vida. Aunque eso, te repito, que es matemáticamente imposible, ¿ya? Que simplemente se formen los átomos en el agua y se forme la vida, es matemáticamente imposible, pero es una teoría que la gente cree que es cierto. Ahí está. Entonces tenemos también las capas de la atmósfera, ya tendremos la capa de la atmósfera según su composición química, esta sería, ya, y también según su temperatura, según su composición química, la homosfera y la heterosfera, que fíjate, nosotros vamos a participar de la homosfera, ¿ya? De 0, o sea, el nivel del mar, hasta 80 o 90 kilómetros sobre el nivel del mar, donde los gases más abundantes son los más pesados, como el nitrógeno y el oxígeno. Mientras en la heterosfera se encuentra por sobre los 90 kilómetros hasta los 1000 kilómetros o 500 kilómetros, dependiendo de zona de polo o zona de ecuador, y están los gases más ligeros. El hidrógeno y el helio son los fundamentales. Significa diversa composición química. Mientras, según su temperatura, esto es lo que más viene en los exámenes,
troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. En San Marquito lo que más viene son estas dos capas. ¿Por qué? Porque en la troposfera viene el problema del calentamiento global, la lluvia ácida, y en la estratosfera viene el problema de la capa de ozono. El resto de capas no suele ser tomado en el examen San Marcos. Bueno, al menos en los últimos años. Así vemos nuestras capas, fíjate, según la temperatura, en la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, la exósfera. Si vemos, fíjate, la troposfera termina en la tropopausa, la estratosfera en la estratopausa, y esto parece extraño porque no es una pausa, es un término, no es una pausa. Pero bueno, así lo llaman pausa, ¿no? Como cuando dicen embarazo, dice pausa del embarazo, en realidad no es una pausa, es un aborto, es un asesinato, pero dicen pausa, no le ponen pausa, eso no es pausa. Pero bueno, aquí le llaman también pausa. Mesopausa, termopausa, ¿no? Termina, dice, ojo, nuestra termósfera. Y luego vamos a profundizar cada vez más en estas capas. Por ejemplo, nuestra troposfera, fíjate que encontramos los aviones comerciales. En la estratosfera, los aviones jet, supersónicos, militares. Y en la termósfera, parte más alta, a los aviones, pues, espaciales. En nuestra troposfera encontramos hasta 12 o 18 kilómetros de altitud, es el límite para nuestra tropopausa. Acá se dan la mayor parte de los fenómenos atmosféricos y solamente aquí se da el clima, los fenómenos climáticos, lo llaman la capa de los fenómenos climáticos. Luego hasta 35 o 40 kilómetros sería la estratosfera, estratopausa, y su importante capa de ozono. Es una subcapa, pero así lo llaman, ¿no? Capa de ozono. La mesósfera hasta 80-90 kilómetros. Es súper importante aquí una subcapa, la sodiosfera, por vapor de sodio, y sean los primeros vestigios, dice, de ionización, la electrificación de nuestra atmósfera, que fundamentalmente sería en la termósfera, y entonces la llegan a denominar la capa de las telecomunicaciones. Luego vamos a profundizar más. También lo llaman entonces, fíjate, ionosfera, está ionizado, está electrificado, llamado también termósfera porque es la capa más caliente. Esta termina entre 500 y 1000 kilómetros, ¿no? Como habíamos dicho. Y profesor, entonces, si termina a 500 o 1000, entonces, ¿dónde sale la otra? Bueno, es que esta es una discusión, por eso le llaman exoesfera, fuera de la atmósfera, ¿no? Exo, afuera. Y entonces no siempre lo han considerado parte. Entonces, entre los científicos hay, pues, debates, ¿no? Hay debates. Entonces, para los que se consideran la exósfera como parte de la atmósfera, esta iría hasta 65.000, de 10.000 hasta 65.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, donde es importante los cinturones de Van Allen, que es el que descubre estos cinturones ya de protones, a la que le va a llamar también la magnetosfera. Es la capa magnética que protege a la Tierra. Sin esta magnetosfera, nuestro planeta no puede tener vida, ¿no? Profesor, ¿y Venus tiene magnetosfera? No. ¿Por qué, profesor? Porque su rotación es muy lenta, no enciende el campo magnético. ¿Marte tiene campo magnético? Tampoco. ¿Por qué, profesor? Porque se necesita un planeta con actividad volcánica y el planeta Marte ya cesó su actividad volcánica hace mucho tiempo. ¿Cómo está Anderson Benavides? Mucho gusto. Entonces Marte jamás pudo haber tenido vida porque jamás ha tenido las condiciones. Profesor, pero yo veo que ha mandado otra sonda a Marte y no sé qué. Eso es puro cuento. Puro cuento. De que haber vida en Marte es imposible. Jamás pudo haberse dado las condiciones. Pero bueno, así la gente la tienen atarantada, ¿no? Cuando no sabe geografía, la gente la tienen atarantada. Muy bien, la troposfera, muchachitos lindos. Profundizamos un poquito más, lo hacemos rápido porque nuestro tema fundamental es, de hecho, el calentamiento global. Como lo ha dicho Bill Gates hace unos días, el coronavirus es nada. Lo que se viene es el calentamiento global. Ese es el real problema. Y tiene mucho de razón. A ver, la troposfera entonces, nuestra capa, donde estamos nosotros, fundamental. ¿Por qué se dan tantos cambios acá? ¿Por qué es el clima? Bueno, principalmente por la gravedad. Ya por la gravedad acá se va a concentrar el 80% de los gases atmosféricos y entonces acá se van a dar muchos cambios, muchos intercambios. Más allá, en la estratosfera, en las siguientes capas, ya no van a haber pues estos cambios.
Fíjate, los primeros 18 kilómetros alberga el 80% de los gases, es decir, serían muy poco densos, ¿no? No se le puede exigir mucho, ¿verdad? Mientras acá se encuentra el vapor de agua, generando los grandes cambios. Acá se encuentran los gases de efecto invernadero, reteniendo el calor. O sea, todo lo más importante se va con nosotros. Nos llaman entonces la capa de la vida y también la capa de las perturbaciones, capa de fenómenos climáticos, mayoría de fenómenos meteorológicos. Y súper importante, la gradiente vertical térmica, que fue de las últimas preguntas que hizo San Marcos al respecto. ¿Qué cosa es la gradiente vertical térmica? Resulta que a mayor altitud, menor, ¿no? A mayor altitud, menor humedad. Y al revés, ¿no? Bueno, a mayor altitud, menor humedad, al revés sería a menor altitud, mayor humedad. Y recuerda que la humedad es un gas de efecto invernadero. Y entonces el calor se va a sentir más abajo y menos arriba, porque hay menor retención de lo que vamos a llamar el rayo calórico, que va a ser en la radiación infrarroja. O sea, eso es lo que tenemos que llegar en el calentamiento global, la radiación infrarroja. Entonces, a mayor altitud se retiene menos la radiación infrarroja, por lo tanto disminuye la temperatura. Y esto se observa matemáticamente con una proporción de 6,2 grados, pero lo ponen sencillamente en 6 grados, fácil. La temperatura disminuye 6 grados centígrados por cada kilómetro de altitud. A eso lo vamos a llamar la gradiente vertical térmica. Y fundamental también saber que aquí se dan los vientos jet stream, porque esto habría originado posiblemente el mito del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que la televisión anda atarantando a la gente con eso. Muy bien, entonces tenemos ahí la troposfera, la mayor contenido de oxígeno, fenómenos meteorológicos, etc. La estratosfera para nosotros sería fundamental porque aquí encontramos la llamada capa de ozono, ¿ya? La llamada ozonosfera. ¿Entre qué altitud se encuentra nuestra capa de ozono, nuestra ozonosfera? Pues se encontrará entre los 24 y 30 kilómetros sobre el nivel del mar, muchachones, ¿ah? Plenamente entre 24 hasta 30 kilómetros sobre el nivel del mar. Fíjate que la estratosfera va hasta 35-40. Aquí este es importante porque nos protege de la radiación ultravioleta, dice, ¿no? De baja longitud, ¿no? Recuerda la que te puede dar cáncer, ¿no? Y gran parte de la longitud, de la alta longitud de onda. Ello provoca entonces también un aumento de la temperatura en la estratosfera. ¿Cuánto va a aumentar? Aumenta a 0 grados. ¿Cuánto disminuye en nuestra capa de la troposfera? Si multiplicamos 18, si multiplicamos 18 por 6, nos vamos a dar cuenta entonces la temperatura que puede disminuir ya en nuestra troposfera, en nuestra tropopausa. Entonces, estas temperaturas ya bajo cero, 78 grados bajo cero en nuestra tropopausa, va a aumentar a 0 grados, gracias a que también pues es un gas de efecto invernadero, ¿no? Más la retención de radiación ultravioleta, se va a calentar, entonces a 0 grados. Algunos creen, dice que puede subir hasta 17 grados, pero bueno, ahí está. Aumenta la temperatura. Recuerda que es las capas según su temperatura. Lo llaman capa de las calmas en contraposición a nuestra capa que es súper revoltosa, ¿no? De muchos fenómenos. Aquí cada vez es más escaso el aire, cada vez más y más. Dice que el ozono fue descubierto por John Bain en 1839, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema para la capa de ozono? Se dice todavía fundamentalmente los CFC, los clorofluorocarbonos, que descomponen el O3. Bueno, se hizo un protocolo, el protocolo de Montreal, para prohibir el CFC y se ha cambiado a HCFC, o sea, le aumentaron el hidrógeno, que tiene mucho menos poder destructivo de la capa de ozono. Sin embargo, lo tiene. Y aparte hay otros gases que se han hecho, gases fluorados, gases bromados, que siguen destruyendo ya nuestra capa de ozono, muchachitos lindos. Ya ese va a ser un problema fundamental. Esto lo pasamos rapidísimo porque no viene el examen de admisión. La mesósfera simplemente nos va a dar el color azul del cielo. ¿Ya? La capa de las telecomunicaciones va a ser la termósfera, acá están los satélites, gracias a sus subcapas, la de Kennedy y de Appleton, que nos permiten poder percibir la radio y Appleton la televisión. O sea, nos retransmiten, como vamos a ver ahí, nos retransmiten las ondas, ¿no? Las ondas de radio y televisión.
y de hecho el Internet, ¿no? Le llaman la capa entonces de las telecomunicaciones. Su temperatura, te lo había dicho que lo iba a decir, era de 1500 grados. O sea, imagínate, ¿no? El tremendo calor que hay acá. Acá se ven las auroras polares y se da la volatilización de los meteoros, las estrellas fugaces. Es decir, el hielo que cae normalmente a nuestro planeta, fíjate que dice que caen 40 toneladas de meteoritos hacia la Tierra todos los días. Bueno, estas toneladas de meteoritos, mucha parte son de hielo, porque el hielo, te repito, es muy abundante en el universo. Entonces caen y se queman. Nosotros lo vamos a ver como estrellas fugaces, ¿no? Estas son las auroras, ¿no? Las auroras polares. Se ven en zonas cercanas a los polos y nuestra exosfera es la capa protectora, ¿no? Que tenemos ahí. Nuestra capa protectora. Fíjate, nos protege del viento solar. ¿En cuánto tiempo va a desaparecer ese campo magnético? No va a ser por siempre, porque nuestro núcleo se viene enfriando. El núcleo externo de la Tierra se viene enfriando. Y se cree que ese campo magnético protector va a desaparecer en tan solo 1200 años. Es decir, ya sabemos cuándo es el fin del mundo. Puede ser antes, pero no después, el fin del mundo, ¿ya? 1200 años, muchachos, y se acabó la vida de ese planeta. ¿Cuánto tiempo hemos vivido los seres humanos en la historia geológica? El último segundo del calendario, si lo comparamos, ¿no? O sea, si pones una idea de calendario, 365 días, el hombre apareció en el día 365 a las 11 de la noche con 59 minutos y 59 segundos. El último segundo apareció y el último segundo terminó. En otros términos, según la filosofía, la Tierra se hizo para ti y para mí. Así de fácil, muchachito, ¿eh? Fíjate, tenemos un campo protector. La finalidad somos nosotros. En la troposfera, ya te he dicho estos dos problemitas, y hacia eso vamos, ya muchachito, vámonos por los problemas. Sin antes dejar, de hecho, el problema de la disolución en la capa de ozono. Esto que vemos acá, entonces, ya fíjate, la radiación ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. C de cáncer, ¿eh? C de cáncer. La ultravioleta A todavía pasa un poco, la ultravioleta B todavía pasa un poco, la C no pasaba, pero ahora está pasando. Es decir, por el gran daño que se le ha hecho a la capa de ozono. ¿Cuánto pasa del 100% de radiación ultravioleta? Solamente pasa el 1% naturalmente. Pero claro, esto ha ido aumentando por la química, ¿no? La industria química que está destruyendo nuestra capa de ozono. ¿Cuánto demoró en formarse la capa de ozono? Nuestra capa de ozono demoró en formarse 4.000 millones de años. ¿Cuánto tiempo tiene nuestro planeta? Nuestro planeta tiene 4.457 millones de años. Es decir, la capa de ozono demoró en formarse casi toda la vida de la Tierra. Y simplemente los ingenieros químicos, los empresarios, están destruyendo lo que la Tierra ha demorado en formar 4.000 millones de años. Imagínate. Increíble, ¿no? Bueno, fíjate, son toda la cantidad de rayos que nos traen el Sol, nos trae el Sol, rayos cósmicos. Bueno, también viene del espacio exterior por otras estrellas, el universo entero, vienen rayos gamma, rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarrojo y radiaciones de microondas. Propiamente, en este caso sería la ultravioleta, ¿no? También esta radiación ultravioleta permite la fotosíntesis, permite la formación de la vida, es buena también, pero claro, todo en su medida. Como te repito, esta cuestión de que se dé simplemente así al azar es matemáticamente imposible, ¿eh? Aquí ya existe una teoría más importante que se llama la teoría del diseño inteligente, que te dice pues que esto de que se da al azar es un absurdo, es totalmente un absurdo. Ahora, fíjate que el problemita, ¿no? En el caso de los CFCs se dice el cloro, ¿no? El cloro. ¿Qué pasa con el CFC? Son utilizados o han sido utilizados como propelentes para expulsar otros contenidos. Es decir, yo tengo mi crema de afeitar, le añado el CFC para que con el CFC, que es más ligero que el aire, salga también la crema de afeitar. Es decir, lo van a llamar aerosoles. Sirven entonces de aerosoles o propelentes porque son más ligeros que el aire, ¿no? También se utilizan como refrigerantes, ¿ya? Es decir, nuestro refrigerador es el aire acondicionado. Entonces, así, muchachitos lindos, ¿no? Cuando tenemos aire acondicionado en las empresas, en los bancos, estos bancos destruyen la capa de ozono. ¿Cómo está Ruth Carvajal? Recién despertando a la gente, muy bien. Entonces, fíjate, ¿eh? Estás tú yendo al banco
ese banco está destruyendo la capa de ozono. Te vas a un centro comercial que tiene aire acondicionado, está destruyendo la capa de ozono. Los muchachitos lindos. Ahora, en las patas de afeitar ya no se utiliza ni siquiera HCFC, ahora utilizan metano y butano, ¿no? Han cambiado también algunas cosas de esa manera. Pero fíjate que un solo átomo de cloro, porque lo que sucede es que al subir, porque es más ligero que el aire, el CFC, la radiación ultravioleta, que está en las partes altas, descompone en cloro, fluoro y carbono. Y de ello el cloro atómico, dice, es el tremendo, que puede destruir 100.000 moléculas de ozono. Y ojo, el CFC puede durar muchísimo tiempo, dura semanas en el aire hasta que se va. Entonces nos hace mucho daño, ¿no? Entonces, para eso se hizo el llamado Protocolo de Montreal, para 1987, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mayor contaminante actual de estos productos que destruyen la capa de ozono? Bueno, va a ser China, ¿eh? China, cochina, nos encochina todo, cochinos. Ahora, entonces vemos acá que hay gases clorados, gases fluorados, que también son súper dañinos, utilizados también en la industria actual, en la tecnología, en productores de limpieza, ¿ya? Y en la computadora. Quiere decir que mientras más computadoras se hagan, más laptops, más tablets, más se destruye la capa de ozono, muchachitos lindos, ¿ah? Es increíble, ¿no? ¿Qué pasó con la cuarentena? Aumentó la venta de Bill Gates, de Microsoft. Es decir, la cuarentena está destruyendo nuestra capa de ozono. Y por si acaso, no solamente destruye la capa de ozono, ¿ya? Sino que también es un gas de efecto invernadero. Así que estar en cuarentena ha empeorado las cosas. Y como la cuarentena va a durar por lo menos 10 años más, entonces imagínate, ¿no? Gases fluorados entonces y gases bromados. En el caso del Perú, fíjate cómo va la radiación ultravioleta. Tenemos de 1 que es baja y extremadamente alta que empieza con 11. Mira, va en 18 a más. En el Perú no baja, fíjate, de 14. Mira, Lima 14. Mira, 18, Huancayo. ¿Dónde está lo peor? Está al sur, dice. Sin embargo, fíjate que el Perú puede llegar en el Cusco a 25 puntos de radiación ultravioleta. Es decir, el Perú llega a niveles increíblemente altos. Tenemos la peor capa de ozono de la Tierra. Y cada año desaparece 1% nuestra capa de ozono, por si acaso. Cada año desaparece 1%. Ahí vemos, dice, el agujero sobre la Antártida, se cierra sobre la Antártida el hueco, pero se debilita en latitudes más habitadas. Es decir, es la industria directamente, ¿ya? Y la tecnología, de hecho, las computadoras, laptops, tablets, la que está destruyendo nuestra capa de ozono, bueno, donde se fabrica, ¿no? La capa de ozono. Bueno, creo que no vamos a meternos más al respecto, así, solamente con esto, que el gas, ¿no? El gas utilizado como propelente, lo llaman así también, gas refrigerante, su nombre muy conocido como gas freón, dice el nombre más comercial, ¿no? El nombre freón es además un nombre de marca comercial, utilizado para referirse a este tipo de productos. Hay varios de estos, ¿no? Freón 11, Freón 12, Freón 13, o también su otra nomenclatura alternativa, que eso tú lo ves más en química. Bueno, ahora sí nos metemos al tema fundamental que va a ser el calentamiento global, muchachones. Vamos a meternos al tema fundamental que es calentamiento global, que te repito que es súper importante para los exámenes de admisión. Cualquier pregunta, pásamela vos, muchachones. Mejor yo voy a preguntarle, creo, porque ustedes no me preguntan. A ver, empezaré, a ver. Ruth, por favor, díganos, ¿qué cosa es el calentamiento global? ¿No? Ruth, facilísimo, sí, claro. Y nos referimos a cambio climático, algo que puede ser natural en la historia, pero estamos viviendo un cambio climático único, llamado de origen humano, antropogénico, ¿no? Y entonces ahí va la historia. Por ahí va la historia. ¿Cómo es que se forma este calentamiento global, ¿no? A ver, el tema generalmente lo llaman así, ¿no? Calentamiento global. Es aceptado por la ONU, por si acaso, y también es aceptado por el Estado Vaticano. Es una encíclica Laudato Si, ¿no? El Papa Francisco. De hecho, que hay gente que también niega el calentamiento global.
el examen de admisión San Marcos se centra en que sí es cierto el calentamiento global. Y vamos a poner este dato, ya que viene de observaciones en el caso del Perú. Bueno, acá lo publicó el periódico El Comercio, por ejemplo, dice, en 54 años la cobertura glaciar se redujo de 1035 a 445 kilómetros cuadrados. Ojo, estamos hablando de nuestro país, ¿no? Del país, o sea, del Perú. Estamos hablando de reducción de los glaciares. Del 57% de los glaciares de nuestro país han desaparecido. Y entonces la pregunta es, ¿cómo esto ha podido desaparecer? Increíble, Dios mío. ¿Y en cuánto tiempo? Uy, uy, uy. Entonces, nos metemos en este tema. Para eso, por si acaso, acá te dejo dos enlaces de un cosmólogo que te enseña, ¿no? Dice, el cambio climático es nuestra culpa y puedo convencerte. Muy buen video, ¿eh? Muy bueno. Y luego, para los que niegan el calentamiento global, dice, respondo a comentarios de negacionistas del cambio climático. Así que te deja las cosas bien en claro. Muy bueno el video, ¿ya? Haces clic, ya ahí te lo vas a encontrar. A ver, en el Estado peruano encontramos estos documentos, por ejemplo, como el Perú y el cambio climático, comunicación nacional respecto al cambio climático, encargado del Ministerio del Ambiente. Ya, ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Quiénes son los culpables del cambio climático? Culpables de este cambio climático, ¿no? ¿Quiénes son culpables de este proceso de calentamiento global? Para eso acá hay una revista que ha hecho un estudio, la revista Oxfam, y dice, ¿no? El 1% más rico del mundo, ahí está, haces clic, acá te metes, el 1% más rico del mundo causa más del doble de las emisiones de carbono que la mitad de los más pobres. Entonces te das cuenta, ¿no? A ver, Michelle, bajo Alice, está con nosotros, muy bien. Michelle, ¿quiénes están causando el calentamiento global? Dicen nosotros, los hombres. Si le ponemos algo más concreto, ¿quiénes serían los que están causando el calentamiento global? ¿Aló? ¿Alice? ¿Aló? Uy, a ver, por el chat. La acción del hombre, claro, como digo, ¿no? Pero mucha gente, pues, hombre, mucha gente. Acá, ¿qué es lo que nos dice el informe? ¿Qué es lo que nos dice el informe, Alice? Más preciso, el hombre es mucha gente. No, es lo mismo, Alice, el hombre, el ser humano. Pero claro, ¿qué parte del ser humano? Acá lo dice bien claro Alice. A ver, dice ahí, el 1%, los más ricos del mundo, dice. Así con total claridad, ¿ya? El 1%, los más ricos del mundo. ¿Ya? Los más ricos del mundo son los que están causando el calentamiento global, por si acaso, que no te engañes, ¿ya? Que nosotros los pobres estamos causando, nosotros somos los culpables del calentamiento global. Ojo, hay que tenerlo en claro, ¿ya? Quien dice que todos los hombres, ¿no? Hasta los pobres somos culpables, en general va a ser la ONU. Y por eso la ONU va a recomendar que eliminen a la población, ¿ya? La ONU tiene una visión neomalthusiana, ya por si acaso. Pero bien te dice acá en la revista Oxfam, los culpables no somos los seres humanos, los culpables son los ricos, porque son los ricos los que son dueños de las empresas, son los ricos los que hacen todo el gobierno mundial, por si acaso, ¿ya? Dice, la Confederación Internacional de Organizaciones No Gubernamentales presentó su informe, combatir la desigualdad de las emisiones de carbono, porque no todos emitimos de la misma manera, pues de hecho, yo ni carro tengo, así que me echa la culpa. No dice, ¿no? El estudio responsabiliza a la minoría adinerada de alimentar la crisis climática, cuyo precio la pagamos más bien nosotros los pobres, y es la ONU la que nos echa la culpa a nosotros, y nosotros los jóvenes, ¿no? Entonces vamos a tener eso en cuenta. Profesor, ¿este problema se ha podido solucionar? La respuesta es sí se ha podido solucionar. ¿Cómo lo sabemos?
por lo que hemos visto estos años ya, de este año pasado del coronavirus, cómo todos los países se pusieron de acuerdo para encerrar a todos los seres humanos sanos, saludables, como nunca se ha hecho en la historia. Primera vez en la historia que se encierran los sanos, ¿no? Han sacado los militares, la policía, ¿no? A todo, y todo lo que han hecho en el mundo, han cerrado los trabajos, todo lo que han hecho, si lo hubieran aplicado para las empresas petroleras, es decir, si hubieran cerrado las empresas petroleras, se hubiera solucionado el calentamiento global hace años. O sea, los políticos han tenido el poder, no lo han querido hacer. Esa es otra cosa, ¿no? ¿Y cuál es el mayor problema, profesor? ¿El coronavirus o el calentamiento global? El problema verdadero es el calentamiento global. Ya, muchachones, ¿cuánta gente va a matar el coronavirus? Apenas mata el 0,2, según datos reales, según estudios fiables de lo que se llama en la actualidad estudio de pares, ¿ya? Así le llaman estudio de pares, el coronavirus mata 0,2 de la población mundial. Mientras el calentamiento global tiene el poder de matar a casi todos los seres humanos de la Tierra, por si acaso. A ver, tenemos ahí, entonces la COP20, que se realizó en el Perú el año 2014, la institución encargada de la ONU, la IPCC, que es el panel intergubernamental, está al revés, intergubernamental panel, sobre el cambio climático, presentó su quinto informe, ¿ya? ¿Y qué nos decía? Nos decía pues simplemente, ¿ya? De que tenemos que reducir las emisiones de gases, ¿no? Que estamos en un periodo pues delicado, ¿no? Que si no lo hacen simplemente el mundo verá una catástrofe. El informe de la COP20 que se dio en el Perú. Luego hubo la COP21, que vamos a llegar a ese punto, súper importante, el Acuerdo de París, ¿ya? Donde se ha dado ya después pues el sexto informe. Y en el sexto informe, el 2019, luego se ha dado el sexto informe, eso ya ha sido el año 2019, nos dice que se equivocaron los de la IPCC. Es el panel de expertos, ¿ah? Se equivocaron. La crisis mundial del agua ya no va a llegar el año 2045 como habíamos pensado. La crisis mundial del agua va a llegar el año 2036. En otros términos, todos los glaciares del planeta desaparecerán el año 2036, en tan solo 15 años. Ya no habrá glaciares ni siquiera en el Himalaya. O sea, el agua de nuestros hielos, la que nos da agua en los ríos, no va a haber. Y entonces, ¿qué pasará con la agricultura? Uy, uy, uy. ¿Qué pasará con la comida? Agárrate. Lo que se vienen son cosas horribles, muchachos. Y por si acaso, las consecuencias del cambio climático ya lo están viviendo los países como Kiribati. Acá lo dice bien claro el canal alemán DW. Haces clic, te vas a enterar. Refugiados climáticos, la verdadera catástrofe ambiental. Es que si se derriten los glaciares, entonces esa agua líquida termina siendo elevación en el mar. Aunque el promedio del mar ha aumentado en el mundo 19 centímetros promedio mundial, esto no quiere decir que en todos los lugares del mundo aumente en esa medida. 50 centímetros ha aumentado en la zona de Kiribati y eso es suficiente para inundar tantos lugares, ¿ya? Porque es una zona de islas aquí en el Océano Pacífico, que la gente se está mudando por ese y otros motivos. Por ejemplo, aumentan las tormentas. Las tormentas generan más invasión de agua salada del mar al continente. Y de esa manera su suelo se ha salinizado de tal manera que su arroz, su principal producto, sus diversos productos ya no pueden cultivar, ya no pueden vender, ya no pueden comer, y entonces prácticamente no sirve, están migrando hacia Australia. Y son migrantes climáticos. Entonces dice por aquí la IPCC, nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro tiempo, el cambio climático. Es el mayor desafío de nuestro tiempo, ¿ya? Ojo. Este panel intergubernamental, el IPCC, es el órgano de las Naciones Unidas encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático. Fue establecido en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial, OMM, y el Programa de las Naciones Unidas, NUMA, del Medio Ambiente. Ellos no investigan, sino
ellos te dan la manifestación de las diversas investigaciones, o sea, como te hacen un resumen, ¿ya? Ellos no hacen su propia investigación, por si acaso. Dice, ¿no? Señalan los casos en los que existe un acuerdo en la comunidad científica, etcétera, etcétera. Donde ataca la gente es en el acuerdo, porque dice, la ciencia no es un acuerdo, la ciencia son evidencias. Es por ahí donde suelen atacar los que niegan el calentamiento global. A ver, ¿qué nos dice el quinto informe de la IPCC? Nos dice también, la influencia humana, ojo, es la que está causando esto. Clarísimamente, es la influencia humana la que lo está haciendo. Cuanto más perturbemos el clima, mayores serían los riesgos a futuro. Y disponemos de los medios para limitar el cambio climático. Disponemos, ¿ya? Y contribuir un futuro más próspero y sostenible. Sin embargo, como te repito, en el sexto informe la cosa reventó. ¿No? La cosa reventó. Sí, ya nos mandaron al tacho. ¿Qué es el cambio climático? O sea, dice, no hay nada más que hacer. Ahí dice, ya no hay nada más que hacer. Todos los glaciares desaparecerán en 15 años. O sea, no habrá agua. Ya no hay nada que hacer. No podemos hacer nada más que esperar. Y cada vez, mientras más demoremos, peores van a ser las consecuencias, han dicho en el sexto informe. Ahora dice así, ¿qué cosa es esto de CMNUCC? Según la convención, eso es lo que va a ser, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ya, eso significa CM, le falta ahí Marco, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, dice, es un cambio, el cambio climático es un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a los cambios regulares que de forma natural se dan en el planeta. Como estamos viendo, el cambio climático es natural en la historia de la Tierra, pero esto que estamos viviendo ya es otra cosa. La Tierra tiene ciclos naturales que se cumplen, ¿no?, cada cierto tiempo, entre los que están los cambios climáticos. Por ejemplo, el último que hubo hace 10.000 años, terminamos la era de hielo y estamos en un periodo caliente. En teoría pudiera existir la quinta era de hielo, pero quizás no lo veamos, ¿no? Quizá esto extinga al ser humano. A menos que desaparezca la industria. Pues la única manera de que se salve la Tierra es que desaparezca toda la industria del planeta. Ah, qué feo, ¿no? Dice, después de más de un siglo y medio de industrialización, entonces, ¿cuál es el problema? La industria. Entonces, ¿cuál es la solución? Que desaparezca la industria. ¿No? O no. O que cambie la industria. De repente hay que cambie la industria. A ver, ¿no? Otras maneras. Y entonces se habla de energías limpias, energías renovables. Eso es lo que se plantea, ¿no? Interesante. Dice por ahí, entonces, fíjate. Después de más de un siglo de industrialización, de deforestación, otro problema. No solamente la industria, sino que a la vez se están deforestando. Es decir, le están quitando a la tierra la capacidad de acomodarse. Los árboles atrapan el CO2 que emiten las industrias. Pero el problema es que, aparte, los empresarios, aparte de molestar con la atmósfera, también están destruyendo los bosques de la tierra. Claro, quien destruye los bosques son los ricos, ¿eh? No son los pobres, por si acaso. Y aparte, agricultura a gran escala, que también lo hacen la gente adinerada, no lo hacen los pobres. Por ejemplo, en la actualidad, ¿quién es el hombre más rico en la agricultura de Estados Unidos? Es Bill Gates. Bill Gates es actualmente el mayor terrateniente de los Estados Unidos. O sea, si los ricos que también tienen televisoras y son dueños, ojo, de canales, radio, de todos los medios de prensa que tú te imagines, más poderosos, son 5 y son judíos, por si acaso, son sionistas, se están comprando agua de Canadá, hielos en Canadá, se están comprando hielos en la Patagonia chileno-argentina, bosques, se están comprando lo más importante para el futuro, muchachos, ellos ya saben qué es lo que va a pasar. Entonces, fíjate, la agricultura a gran escala. Entonces, profesor, dejemos la agricultura intensiva. Bueno, no se va a hacer. Más bien, el presidente Vizcarrita, ese que la gente lo quiere reelegir, ese presidente Vizcarrita trató de meter más agricultura a gran escala, meter transgénicos. Cuando se meten transgénicos a un país, el país se destruye, la agricultura de un país, por si acaso, como ya es en Estados Unidos. De tal manera que en Estados Unidos comer verdura es carísimo, y es lo que va a pasar en todo el mundo, muchachos. Comer en el futuro va a ser un privilegio, muchachos. Entonces lo que se viene es feo.
Las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en 3 millones. ¿Y qué pasó en ese tiempo? En ese tiempo que también se dan extinciones, que es lo que se prevé, se va a dar ahora también. Pues. Te repito, a menos que se extinga la industria. Porque eso de que van a cambiar y no van a cambiar, eso es puro cuento. Pero bueno, en eso están. Entonces dice, los gases de efecto invernadero tras la revolución industrial no tiene precedente reciente. El CO2 aumentó tan solo 20 partes por millón durante 8.000 años previos a la industrialización. Y a partir de 1750, la industrialización, la concentración de CO2 aumentó más de 100 partes por millón. Mira, en poco tiempo aumentó 100, cuando normalmente en 8.000 aumentó 20. Entonces vemos que el planeta no puede, pues, no tan fácilmente adaptarse en cuestiones tan violentas, dice, ¿no? 2/3 del incremento se deben a la quema de combustibles fósiles, lo que ves acá, combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, el gas natural, y 1/3 al cambio de uso de la tierra. ¿A qué se llama el cambio de uso de la tierra? A la deforestación, porque están deforestando y en esos lugares de selva, como el caso del Perú también ocurre, están colocando agricultura a gran escala, intensiva. ¿Y qué están colocando? Soya. ¿Y la soya para qué? La soya como forraje para la industria láctea, para las vacas, los toros, industria láctea, industria cárnica, industria de embutidos, industria aceitera, o llamado también oleaginosa. Entonces, están destruyendo la selva para poner sus industrias. Y ellos dicen que son buena gente, para darle de comer a la gente, para que tú tomes 3 vasos de leche Gloria al día. Qué buena gente, ¿no? El ser humano necesita 3 vasos de leche Gloria al día, no necesita, ¿no? Pero así vende la televisión y todo lo demás. Bueno, todo esto es venta, pues muchachos, haces clic aquí y te vas a enterar, ¿no? Haces clic aquí y te vas a enterar. Entonces estamos hablando de el problema viene con la revolución industrial, muchachos. Bueno, tenemos nuestra atmósfera y el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es algo natural, ¿verdad? Entra la radiación solar, en la superficie se forma la radiación infrarroja. Estas son retenidas por los gases de efecto invernadero y nos da la biotemperatura de 15 grados. ¿Ah? Nos da la biotemperatura de 15 grados promedio planetario. Pero el calentamiento global es otra cosa, ¿no? El problema es el calentamiento global. Cuando las empresas de los ricos han emitido tanto gas de efecto invernadero que se atrapa demasiada radiación infrarroja, ya no pueden salir, se retiene por mucho tiempo y entonces esto es un horno, ¿no? El llamado calentamiento global que está causando el cambio del clima, ¿no? Entonces está causando el cambio climático. Acá tú lo ves, fíjate, ingresa la radiación visible del sol, en la superficie se forma la radiación infrarroja, en esa reflexión o irradiación o albedo, llaman albedo, y entonces se va normalmente, una parte se retiene, efecto invernadero, si se retiene mucho, calentamiento global. El principal responsable entonces, dice, del efecto invernadero, ojo, es el vapor de agua, aproximadamente hasta un 80% del efecto total. Dicen 70, 80, bueno. Y el segundo, dice, a bastante distancia lo tiene el dióxido de carbono, el CO2. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el agua, el problema es lo que han hecho los empresarios ricos, el CO2, ¿ya? Y lo han emitido mucho, hace mucho tiempo. Por eso es el mayor problema. El problema no va a ser el vapor de agua, ¿no? Va a ser el químico. Entonces tenemos ahí el cambio climático y el proceso del calentamiento global, el aumento en la troposfera, que es nuestra capa, de gases de efecto invernadero, ha incrementado su capacidad para absorber ondas infrarrojas, generando una elevación de temperatura superficial de la Tierra. ¿Y cuánto vamos ahora? Según el sexto informe de la IPCC, vamos 16.1 grados. ¿Qué? ¿Tanto por 1 grado? Pues sí, tanto por 1 grado. Más, el límite de la Tierra es 3 grados. Si la Tierra aumenta, dicen, 18 grados, estaremos llegando al infierno climático. ¿Qué significa? Que jamás vamos a poder acomodar la Tierra sin antes haber extinguido a todos los seres humanos. O sea, no es que el planeta Tierra tiene una carga ilimitada de resistencia, sino que de 15 solo a 18. Si llegamos a 18, esto ya es irremediable.
Por eso que los acuerdos van a decir que no lleguemos a aumentar 2 grados, o sea, que no llegue a 17, lo que se conoce como la puerta del infierno climático. Y para que no se llegue a la puerta del infierno climático, no hay que llegar ni siquiera a 2, sino a 1.5, es lo que se plantea. Bueno, ya vamos 1.1, así que le falta solamente 0.4. Pero ¿qué está pasando en la industria? En la industria, lamentablemente, siguen aumentando lo que es la producción del gas natural. No sé si te das cuenta, están poniendo gas natural por todo el Perú, por todo Lima, al menos están poniendo gas natural. Y hemos ingresado a la era del metano. El Perú, fíjate, está pagando también el gas más caro de Sudamérica. Eso que nosotros estamos, bueno, el presidente peruano le ha regalado, los presidentes anteriores, le han regalado a México el balón del gas a $1, y a ti te lo venden a 40 soles. Imagínate. Bueno, estamos en la era del metano, muchachos. La era del gas natural es la era del metano y recién ha empezado. Entonces se vienen aumentando la situación, ¿no? Ojo, entonces vamos a pasar rápidamente del 1,1 al 1,5. Y bueno, entonces vamos en esta historia. Lo que están haciendo también estos cambios del nuevo reseteo, nuevo orden mundial, ¿no? Dice, es el cambio de patrón energético. Cambiar el petróleo, el gas natural, dicen, no sé si lo hagan, pero dicen, a otras energías renovables, solar, eólica, geotérmica, mareomotriz. Bueno, en eso va. Dice, el exhaustivo reporte emitido por la Agencia Europea del Medio Ambiente en 2013 señala que el 90% de las principales ciudades del mundo exceden los niveles de concentración de gases y partículas contaminantes en el aire. Te das cuenta que el problema son las grandes ciudades y se supone que vive la gente más culta, pero son las que más suciamente viven. ¿Cuáles son los mayores problemas en el mundo? China y los Estados Unidos. Mira, China, que normalmente se le conoce como el 24%. A Estados Unidos el 14%, 27%, perdón, China, acá le coloca 28, 29%. Estados Unidos el 14% de las emisiones de gases. Luego sí la Unión Europea, la India, Rusia, Japón. Fíjate, países ricos, poderosos, son los que están destruyendo a la Tierra. Dice que son países desarrollados, pero están destruyendo. ¿Qué desarrollados que son? Y acá estamos los peruanos en otros 31%. ¿Quién es dueño del petróleo del Perú y de las refinerías del Perú? No son los peruanos, son extranjeros. Son de capital europeo, de capital norteamericano y de capital chino y de capital ruso y japonés. En otros términos, estos restos de países, como el nuestro, nosotros no somos los culpables, sino ellos. ¿Y por qué aparecemos acá separados de ellos? Porque este cuadro está en base a el país de emisión, no en base al capital de emisión. O sea, este 31% está en otro país como el nuestro, pero el capital no es nuestro, es de ellos. Entonces, en realidad, ellos tienen toda la participación, no nosotros. Ya, muchachos, por digo, lo que causa el problema no somos los pobres, no somos los seres humanos, son los ricos. El contaminante primario, ¿qué cosa es por si acaso? Lo que botan, ojo, las empresas es carbono, liberan carbono. Es decir, quema combustible fósil. ¿Ya? Y liberar el carbono. El carbono se va a juntar con el oxígeno. Ahí recién se va a formar el CO2. No, no es que las empresas boten CO2, sino que liberan el carbono. ¿Y el carbono cómo quedó atrapado? Bueno, por la fosilización, ¿verdad? Bajo tierra, a modo de petróleo quedó. Y lo que están haciendo los ricos es despertar a los muertos. Están desenterrando a estos muertos que la geología demoró mucho tiempo en enterrarlos para lograr nuestra atmósfera. Ellos están liberando a los muertos. Entonces, fíjate, hay gases contaminantes primarios, es un contaminante emitido directamente, pero el secundario, dice, no es emitido directamente como tal, sino que se va a formar. Ejemplos, ¿no? Dice este secundario sería el ozono, que se forma cuando los hidrofluorocarbonos y los óxidos de nitrógeno se combinan en presencia de la luz solar. También el óxido nitroso, que se forma cuando se combina, ¿no?, con el oxígeno en el aire. La lluvia ácida también, ¿no? Son gases contaminantes secundarios, los que vamos a ver que están haciéndonos daño. De hecho, porque primero se da una emisión primaria, como el azufre, como el carbono.
Entonces tenemos ahí, dice, los principales fuentes de estos gases y partículas tan nocivas, las fábricas industriales, la ganadería intensiva, también por el gas metano, y el transporte en general, que utiliza pues estos combustibles fósiles y también el CO que va a ser producido. ¿Cuáles son los gases que se prohibieron por el protocolo de Kioto? Porque tenemos un protocolo, así como en Montreal, tenemos el protocolo de Kioto que prohibió, y estos han sido estos gases, ¿no? El dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros más. Aquí encontramos también gases producidos por la industria, ¿ya? Gases que no son naturales. Estos son naturales, pueden ser producidos por el ser humano también, pero estos no son para nada naturales, son netamente industriales. Y estos son peores, lo vemos acá. En el potencial del calentamiento global, fíjate, el CO2 tiene potencial de calentamiento global 1. El metano tiene potencial 25 hasta 75 veces más que el CO2. El óxido nitroso tiene el potencial de 296 veces más que el CO2. Mientras estos netamente industriales, fíjate, el hidrofluorocarbono es 1300 veces peor que el CO2. ¿Y eso en dónde lo encontramos? En los refrigeradores, en los aires acondicionados, en la limpieza, en las espumas. Fija, fabricación de espumas. Aquí estamos hablando de 1300 veces más. Entonces, profesor, si dejamos el dióxido de carbono, ¿se soluciona el calentamiento global? La respuesta es no. O sea, si abandonamos el petróleo, ¿se soluciona el problema? La respuesta es no. Sino es la tecnología moderna, los frigideres, aire acondicionado, la limpieza, fabricación de espumas. Por si acaso, que no te engañen con que cerramos todas las plantas petroleras y se solucionó el problema. Eso no es así, porque esto es peor. Los perfluorocarbonos, otra vez, la electrónica está haciendo daño. Fíjate, fabricación de semiconductores, la electrónica. O sea, la computadora, señores. Ya, ahí tenemos 8600 veces peor. Hablemos de 17 veces peor. El trifluoruro de nitrógeno. Acá está, la laptop, pantallas planas, cristal líquido, laptop, tablets. Así que eso de que con la cuarentena se solucionó la cosa, no, al contrario, aumentó. El SF6, el hexafluoruro de azufre, 22.000 veces peor. Otra vez, el aluminio, la electrónica, la electricidad. Ya queridos alumnitos. Fíjate, ahí está las emisiones en partes por millón, que es como se cuenta al CO2, desde el 1984 al 2017. El metano también vemos cómo ha aumentado, el óxido nitroso. Ahora fíjate, los gases de efecto invernadero, más responsable, el CO2, 66% responsable. Le sigue el metano, que viene en aumento, fíjate este cuadro, aumento en porcentaje. El CO2 se viene quedando y el metano, porque estamos en la era del metano, el gas natural, viene aumentando. Y también viene aumentando el 6% que es el óxido nitroso. Y el óxido nitroso, ojo, ¿qué está? Está en la producción de ropa sintética, la ropa de nylon. Es decir, ya se va del Barcelona, ¿no? Ya está por irse Messi, pero ahora hay otro, ¿verdad? Ahora hay otro que está tomando su lugar. Y pues ahora la gente va a comprar otra camiseta. Y ahí está, muchachos. Panties también, ¿no? Para las chicas. La ropa sintética que viene especialmente de China. Ahí está, muchachos, la producción de nylon. Ácido nítrico, prácticas agrícolas utilizando el nitrógeno o utilizando la urea, ¿verdad? Los nitratos, la agricultura intensiva, quema de biomasa, cuando queman los seres vivos, cuando quemaron, ¿no? A la gente que murió por el COVID. Ajá, ¿no? Quema de biomasa. La quema de combustibles también, dice, ¿no? Óxido nitroso. El metano, la quema de biomasa también, combustibles fósiles, basureros, ¿no? Basureros, etcétera, etcétera. A ver, vamos a meternos más a las causas. Hemos visto la quema de combustibles fósiles, ¿no? La deforestación, aumento de gases de efecto invernadero, dice, ¿no? La calefacción, urbanismo, fertilizantes, la industria química, y la ONU siempre te va a colocar que el problema somos nosotros, la población. Esa es su visión, ¿no? Nos quieren matar. Deforestación, ajá, como te he mencionado, para la industria cárnica, láctea, palma aceitera, y ni hablar de la minería, ¿no? La minería aurífera que destruye nuestra selva. La contaminación también. Y también, por si acaso, dentro de esto, el tratamiento de aguas residuales, cómo se purifican las aguas residuales, también pues generan calentamiento global del 3 al 7% de emisiones contaminantes.
En el mundo lo tenemos 35% en base a la energía eléctrica y el calor. Es decir, nuestras productoras de electricidad, especialmente termoeléctricas, no solamente producen electricidad, sino también calor, ¿ya? Para lugares fríos, ¿no? Fíjate que ahora Estados Unidos, Europa, un frío tremendo, ellos tienen pues sus calefactores. Bueno, están produciendo ya ese calor pues mediante estos combustibles fósiles, ¿ya? Mediante el uso del carbón, la quema del carbón, te repito, centrales termoeléctricas, carbón. Luego le sigue la agricultura en cuanto a su óxido nitroso, por ejemplo, al nitrato, y también porque la agricultura está deforestando. Ojo, la agricultura lo que está haciendo es salinizar con estos nitratos, son sales naturales, son sales, ¿no?, que le llaman abono artificial, y pues están causando erosión, están causando desertificación. Esta agricultura causa desertificación. Y entonces, pues, muchachito, ser responsable de la pérdida de la, ¿no?, de la purificación, ¿no? Entonces tenemos ahí el 24% agricultura, bosques ya y otros usos. El cambio de uso de bosques, no tan deforestando. La agricultura, la industria, los desechos, el transporte y la construcción por la roca caliza, ¿no?, que tiene carbono, la roca caliza. La quema de las turbas también le colocan como el 3%, ¿no? El 3%. Ahora, fuente del CO2 en el Perú. ¿Cuál sería en el Perú los problemas? En el Perú no sería la industria, en el Perú sería la deforestación el principal problema. En el Perú, cambio de uso del suelo, la tala de los bosques. Segundo lugar, la energía, el transporte, ¿no? El transporte, es decir, nuestras plantas de refinamiento de petróleo, energía para el transporte. 21% la agricultura, estamos diciendo por qué, los desechos, que la basura, en el caso del metano, y los procesos industriales, que en el Perú es escaso. Entonces tenemos el problema de radiación infrarroja, las consecuencias, como hemos dicho, adelgazamiento de los casquetes polares, elevan los océanos, ojo, aumentan las precipitaciones, o le llaman también cambio en los patrones de lluvia, porque por un lado se va a dar sequía y por otro lado lluvias torrenciales. ¿Ya? Eliminación de la fauna, de hecho, están destruyendo los bosques, eliminación de la flora y de la fauna, se tropicaliza la tierra se vuelve más caliente. Al desaparecer los bosques, está perdiendo la biodiversidad. Y con las prácticas agrícolas que se están dando, un menor rendimiento agrícola, te repito, desertificación. Adelgazamiento de la capa de ozono, porque también, ojo, el ozono es un doble problema. No solamente no solamente se está destruyendo la capa de ozono, ojo, sino además es un gas de efecto invernadero. Si destruye la capa de ozono, viene mayor radiación ultravioleta, o sea, todo viene combinado. En el Perú tenemos entonces esta pérdida de los glaciares a menos de 5.000 metros sobre el nivel del mar, que se está dando fuerte, muy fuerte. El 67% de los huaicos, los desastres van a aumentar, fíjate, los huaicos deslizamientos van a desaparecer. Bueno, primero aumentan los lagos y luego van a desaparecer, ¿no? Porque ya no tienen los glaciares que lo alimentan. Entonces vamos a depender más de las lluvias. Ojo, más dependeremos de las lluvias, pero esto van a volverse más estiaje, más sequías, ¿no? Más periodo de estiaje, se viene fuerte la cosa. Lima, Arequipa y otras regiones soportan niveles muy altos de radiación ultravioleta. Incremento de enfermedades tropicales como el dengue, ojo, al haber más precipitación en algunos lugares, más fenómeno el niño, más huracanes, entonces dicen va a haber más encharcamiento, por lo tanto más enfermedades tropicales como el dengue, la malaria, la chikungunya, el Zika. Disminución del fitoplancton en el mar, ojo, ¿por qué? Porque al estar destruyendo la capa de ozono, esta va a matar, la radiación ultravioleta va a matar al fitoplancton y con ello toda la cadena alimenticia en el mar. Sabanización de los bosques tropicales por el problema de las sequías, pérdida de biodiversidad, extinción de las especies y también de nosotros, de hecho, nos vamos a extinguir. Entonces acá le pone, fíjate, consecuencias también, acidificación porque tenemos otros problemas aparte, ¿eh? También tenemos otros problemas como la lluvia ácida, que está causando acidificación. Claro, si liberamos carbono, la consecuencia lógica es también pues el ácido carbónico. Entonces, acidificación, contaminación y por lo tanto, pues, destrucción pues de toda la vida, de todo nuestro fitoplancton, que es el que nos proporciona la mitad del oxígeno en el mundo.
Tremendo, ¿ah? Tremendo, tremendísimo. ¿Cuáles son las soluciones? ¿No? Las soluciones te las estoy planteando también, recuerda, ¿no? El cambio de energías, dice, ¿no? Cambio de energías renovables. Ahí tenemos, cambio de energías renovables limpias, la reforestación, cambio de hábitos, cambio de hábitos. Para eso, te repito, se hizo el protocolo de Kioto que prohibió explícitamente estos gases, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hidrofluorocarbono, perfluorocarbono, hexafluoruro de azufre, ¿no? Pero hay otros gases que hemos visto más también, ¿verdad? Bueno, estos son propiamente los que prohibió Kioto y vino así, creo, en el simulacro. Ahora, este protocolo Kioto terminó el año 2012 y se prolongó en la COP18 del año 2012 al 2020, que ya terminó. O sea, el protocolo Kioto en sí ya terminó. Lo que estamos viviendo ahora es la era del Acuerdo de París, que está a partir del 1 de enero de este año, firmado en Marrakech, al año después de la COP21, en la COP22, 2016, se firmó por los 55, no dice 55 países que llegan a representar el 55% de emisiones, ¿no? de CO2. Entonces se aprueba el Acuerdo de París en Marrakech. ¿Y qué es lo que nos dice el Acuerdo de París? Bueno, la misma idea que el protocolo de Kioto, el mismo paseo, ¿no? Dice, se establece como meta mantener el incremento de temperatura por debajo de 2 grados. Ya por debajo de 2 grados. Y un esfuerzo para que no llegue a 1.5. Se debe incrementar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Así que ya te fregaste. Tienes que adaptarte a que te vas a quedar sin agua, a que no va a haber comida, a que va a haber una inflación increíble. O sea, adáptate a eso, increíble, ¿no? Y con bajas emisiones de carbono. No dice con eliminar el carbono, sino con bajas emisiones. Se reconoce el principio, o sea que no creas que va a desaparecer, por si acaso. Reconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en base a los países pobres y ricos. Se determina que todos los países deben presentar sus contribuciones, que es lo que han hecho cada 5 años, dice, ¿no? Para mitigar los efectos del cambio climático. Si estamos fregados. Se precisa que las partes deben conservar e incrementar sumideros y reservorios de carbono. ¿Qué cosa es el sumidero? Es todo medio que recicle o que devuelva el carbono otra vez, ¿no? Que lo saque de la atmósfera. Y reservorio de carbono es aquel lugar donde va a quedar almacenado el carbono, ¿no? Este es cómo sacarlo y esto es donde va a quedar almacenado. O sea, bastante unido, ¿no? Va de la mano. Ahora, por si acaso, Biden, el presidente norteamericano, está de acuerdo, va a integrarse al Acuerdo de París que Donald Trump no quiso, ¿no? Claro, si Estados Unidos hacía lo que quería el Acuerdo de París, China iba a subir más rápido en el liderazgo mundial, y es lo que no ha querido Donald Trump. Pero con Biden quizá esto se logre, ¿no? Quieren ver a China en la cabeza del mundo, o sea, el gran dragón rojo va a gobernar al final el mundo. Veamos algunos conceptos como sumidero, ya te he dicho que es un secuestrador de carbono, esto lo puede hacer mediante árboles o mediante máquinas, lo que sea. Y cómo se va a dar ese sumidero gracias a lo que sería el bono verde. El bono verde es un dinero dado para reducir el carbono o lo que se llama la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Es lo que emite alguien o una empresa, un ente, emite carbono, eso se llama la huella de carbono. Y entonces, un bono verde es un dinero para que una empresa o lo que sea, una máquina, disminuya el carbono. Ahora esa empresa puede ser de cualquiera. La cosa es que yo pago un dinero para que lo que he emitido sea reducido, ya muchachitos lindos. Y actualmente estamos pues en la economía verde también, ¿no? Se habla de una economía verde. Básicamente una economía verde que se refiere a una economía baja de carbono, eficiente para el uso de recursos naturales y además de los insumos tradicionales como el trabajo, la energía fósil y el capital. Bueno, en eso vamos, muchachitos, ¿no? Algunos consejos prácticos, etcétera, etcétera. Bueno, el tiempo no va para más. ¿Hay alguna preguntita de parte de ustedes? Pásenme la voz. Alice, Michelle y Ruth, 3 chicas valientes. ¿Alguna preguntita? Michelle, ¿alguna preguntita? A ver,
¿Alguna participación por el chat? Todo bien, dice Alice. Ya, muy bien. Michelle no dice nada, Ruth tampoco. Ya. Todo bien, dice Ruth. Ya, muy bien. Escribió por fin Ruth, apareció. Muy bien, muchachos. Entonces nos vemos, ¿ya? Ya que no hay más. Hasta la siguiente. Levántese más temprano, por favor. Muy bien. Gracias, gracias.